Muy buenos días, amada iglesia. Feliz domingo. Reciban todos ustedes un cordial saludo. Que el Señor sea bendiciéndoles en este tiempo, bendiciendo la iglesia, bendiciendo sus vidas, sus familias. Acompáñame a orar para que iniciemos este tiempo de la palabra del Señor en la presencia de nuestro Dios. Amén. Padre, gracias por este nuevo domingo, gracias por este nuevo día, gracias por tu palabra, gracias porque sé que lo que hoy nos vas a enseñar o a recordar también es muy importante para nuestras vidas, para las vidas de otros que apenas están por conocerte, Señor. Que esto que hoy tú nos vas a hablar nos sirva para ponerlo por obra en nuestras vidas y también tener la oportunidad de enseñarlo a otras personas que aún no conocen de la salvación, no conocen de el regalo precioso de la obra redentora tuya en la cruz. Úsanos para que esas buenas nuevas lleguen a la vida y a los corazones de los que aún no te conocen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amada iglesia, el tema de hoy, el título de nuestro tema de hoy, basado en la serie que estamos estudiando, Enséñanos a orar, del Evangelio de Lucas, capítulo 11. El tema de hoy es nuestro Salvador. Habíamos visto la última vez un paquete completo en torno a que Dios es nuestro proveedor y vimos que es nuestro sustentador. Hoy vamos a ver que es nuestro Salvador. Y luego, dentro de 8 días, dentro de 8 días vamos a continuar con parte de lo que hoy no vamos a alcanzar. Entonces, dentro de 15 ya veremos lo que se llama nuestro protector. Recuerden que dijimos que íbamos a dividir en dos la enseñanza del Padre Nuestro. La primera es toda esa parte donde se glorifica al Señor. En la segunda vimos que también se glorifica al Señor, pero en ella el Señor se manifiesta a nosotros como nuestro proveedor como sustentador, lo vimos, hoy como nuestro Salvador. Entonces iniciemos nuestro estudio de hoy leyendo en Lucas capítulo 11, versículo 4, la primera parte del versículo dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Entonces, amados, como les dije, vamos a dividir en dos nuestra enseñanza en torno a nuestro Salvador. La primera parte es la primera parte del versículo que acabamos de mirar, y perdónanos nuestros pecados. Y dentro de 8 días veremos la segunda, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Así que comencemos. ¿Por qué entonces vincular dentro de la oración del Padre Nuestro, dentro de nuestras oraciones diarias, el momento en el que le pedimos, Señor, perdónanos? Resulta que la necesidad, incluso más importante que cualquier otra, más importante que el sustento, que la comida, que lo que tú quieras, la necesidad más importante, más apremiante que tiene el ser humano es la necesidad de perdón. Porque finalmente, si no somos perdonados, nos espera simplemente el juicio de Dios, eh, el, el, el castigo eterno por nuestros pecados. Mira lo que dice la palabra en torno a esta principal necesidad que tenemos nosotros los seres humanos en Mateo 16:26. Dice el Señor, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mis amados, ¿de qué nos sirve a nosotros tenerlo todo en esta tierra, suplir todas nuestras necesidades físicas, materiales, emocionales, todas? Pero al morir seamos condenados. Dice aquí, ¿de qué le sirve al hombre eso? Y también dice que así tuviera todos los recursos sobre la faz de la tierra, jamás podría comprar la salvación de su alma. Por eso es que se hace tan necesaria y tan urgente nuestra oración, perdona nuestros pecados. Pero, ¿qué es el pecado? ¿Por qué hablamos tanto del pecado?
Muchas personas incluso piensan que el pecado es un concepto religioso, que los religiosos son los únicos que hablan de pecado, pero que realmente el pecado no tiene ningún efecto sobre nuestras vidas. Mira, tiene efectos hoy y tiene efectos en la vida eterna, después de esta vida. El pecado es lo que ha generado en medio de nosotros cosas como la destrucción de los hogares, las enfermedades, incluso la misma muerte. El pecado corrompe la mente, los pensamientos, los sentimientos, las emociones, daña todo lo que toca. El mundo está como está, es a causa precisamente del pecado. O sea, el pecado realmente afecta, realmente existe. Y dice el apóstol Pablo en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Sabes por qué tú mueres? ¿Sabes por qué morimos? No nos quedamos, como dicen muchos, para semilla. ¿Por qué no nos quedamos en esta tierra viviendo por siempre? Por el pecado. El pecado nos lleva a la muerte. Originalmente Dios nos hizo para ser eternos, para no morir, pero el pecado que se introdujo al mundo nos lleva a morir, nos lleva a enfermar, nos lleva a vivir las tristezas, las angustias, las afugias. O sea, el pecado es una cosa muy seria que nos está realmente afectando y no es un concepto religioso solamente. Es algo en lo que tú tienes que hoy prestar atención, porque seguramente vas a encontrar la razón por la cual estás viviendo lo que estás viviendo y no sabías la causa. La causa es el pecado. Y entonces comprender que muchos de los problemas que vivimos en la actualidad son a razón de nuestro pecado y son graves y los queremos resolver. Pero es más importante resolver lo que tiene que ver con el pecado a razón de la vida futura y de la relación que tenemos con el Señor. Mira lo que dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 1, versículo 3 y versículo 12. Mira lo que dice. Efesios 2, 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. De manera que cuando uno no se ha arrepentido de sus pecados, la condición espiritual de esa persona es de muerte. Ahora mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que a razón del pecado, la relación que tenemos con Dios no es de hijos amados, sino de hijos de ira. Es decir, hay un enojo de Dios contra el ser humano que no se ha arrepentido de sus pecados. Tener a Dios enojado con uno es una cosa terrible y es a causa del pecado. Ahora Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así que el pecado nos separa de Dios y hace que las personas vivan sin ningún tipo de esperanza. Entonces, mira el paquete tan tremendo, tan triste, tan terrible que trae el pecado a la vida del ser humano. Aquí muchos entonces dirán, ay, pero ¿cómo así que separados de Dios? ¿Cómo así que Dios tiene ira con nosotros? ¿Acaso Dios no es amor? Entonces muchos no creen en lo que estamos diciendo, porque consideran que Dios es amor y que Dios tiene que pasar por alto todas nuestras faltas y todas nuestras maldades. ¿Por qué existe la separación? Bueno, lo primero es que Dios habita, según la palabra, Dios habita en luz. Dios es santo, primero, su naturaleza, santa, y habita en luz. ¿Qué dice la palabra acerca del hombre? Que el hombre habita en tinieblas y su naturaleza es la maldad. Allí empezamos a ver entonces por qué Dios no se puede relacionar con nosotros aunque Él quiere, pero no se puede porque Él es santo, vive en luz, los seres humanos son malvados y viven en tinieblas. Mira cómo lo dice la palabra en 1 Juan 1, 5, segunda parte. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Aquí este texto nos muestra que Dios es luz, que en Él no hay tinieblas, las tinieblas en las que viven los hombres. Y ahora el siguiente texto que está en Isaías nos va a hablar acerca de que Él es santo. Dice la palabra Isaías 57:15, primera parte del versículo, porque así dijo el alto y sublime,
el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Entonces tenemos a un Dios que está en luz y que es santo, que habita en un lugar de luz y de santidad. Pero el hombre, ¿en qué condición está el hombre? Miremos el texto que dice Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces los hombres aman más las tinieblas que la luz, a razón de que los hombres aman la maldad y no la bondad. Las acciones naturales del hombre son la maldad y le gusta la oscuridad, le gustan las tinieblas, pues en esos lugares de tinieblas puede expresar su maldad sin ser vista, sin ser conocida. Es por esa razón que hay separación entre Dios y los hombres, tal como lo dice 2 Corintios 6:14. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Aquí entonces vemos que son como el agua y el aceite. Imagínate, Dios por más que quiera tener contacto con el hombre, su santidad, su luz, no le permite tener contacto con nosotros. Y eso genera separación entre Dios y los hombres a causa del pecado. Como también Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y para acabar de completar, como decimos nosotros, hay una situación en el corazón del hombre que se llama orgullo, que le va a impedir al hombre reconocer que es pecador. Y eso complica aún más las cosas. ¿Cuántas personas hoy, o incluso que me están escuchando, podrán decir, pero es que yo no soy pecador, pero ¿cuál es la cosa? ¿Cuál es el problema? Yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. Cualquiera puede estar sintiéndose libre de pecado y no necesitar de este mensaje, ni de la estructura, ni el contenido, ni de la verdad. Pero no permitas que eso en este momento estorbe tu corazón, ese orgullo, y más bien atiende que dice la palabra que aunque tú te sientas que no pecas, la Biblia dice que pecamos todos, absolutamente todos somos pecadores, y ese orgullo no nos lo deja ver. Pero quiero que miremos varios versículos que nos enseñan, nos hablan de que realmente todos, absolutamente todos, somos pecadores. Iniciemos con Primera de Reyes 8:46. Dice la palabra, porque no hay hombre que no peque. Proverbios 29 dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y el apóstol Pablo, que toma todos estos conceptos del Antiguo Testamento y los plasma aquí en Romanos 3:10, diciendo, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay ni siquiera uno, ni tú ni yo, somos buenos. No existe un solo ser humano que pueda decir y presentarse delante de Dios como alguien bueno, que nunca peca o que nunca ha faltado a Dios o que nunca ha ofendido a Dios. Todos, todos somos pecadores. Bueno, ahora pensemos en alguien que dice, no, yo sí, no, yo sí, yo soy pecador, pero me voy a esforzar. Alguien que cree que tiene la fuerza, la suficiente fuerza para salir del problema. Tristemente, ninguno de nosotros puede por ninguno de sus propios métodos ni medios salir o resolver el problema del pecado. También lo dice la palabra. Porque muchos podrán decir, bueno, yo reconozco que soy pecador, pero yo voy a buscar a Dios a mi manera. Yo sé cómo hablo con Él, yo sé cómo me relaciono con Él, yo cuadro las cosas con Él, pero es que no se trata de cuadrarlas a nuestra manera. El Señor tiene una forma única para tratar el problema y no está en nosotros, no existe.
Ningún ser humano tiene la capacidad para resolver el problema que genera el pecado en la vida. Entonces, están los que dicen, yo no he pecado, yo nunca he pecado. Están los que dicen, yo he pecado, pero tengo los métodos para resolverlo. Déjame decirte, solamente ese método está en el Señor. Mira cómo lo dice la palabra. Jeremías 13:23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Y 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y Romanos 8, del 7 al 8, en la Nueva Traducción Viviente dice, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Así que no existe forma, humanamente hablando, de que podamos agradar a Dios o de que podamos terminar haciendo el bien o lo que agrada a Dios. Eso no está en nosotros. Es una condición que no hace parte de nosotros. Es más, el Señor dejó en nosotros algo que se llama la conciencia, lo que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Pero ni siquiera con ella podemos lograrlo, porque dice la palabra que a causa del pecado precisamente, esa conciencia se ha cauterizado. Mira cómo lo dice en la Nueva Versión Internacional, 1 Timoteo 4:2. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Cauterizada la conciencia, muerta la conciencia o insensible, incapaz de saber cuándo algo está bien y cuándo algo está mal. Por esa razón, aparte de todo lo que hemos hablado, termina ser para el hombre imposible lograr por sus propios medios de destruir el pecado que lo asedia y poder relacionarse con el Señor. Pero ¿y entonces cómo es que funciona el asunto? ¿Cuál es la solución? ¿Qué podemos hacer ante esta situación tan grave? Lo primero es saber que aunque Dios es santo y aunque Dios vive en luz y no en tinieblas, tiene el más extraordinario y profundo deseo y anhelo de perdonarnos. Él quiere perdonarnos. Es su más grande anhelo. Entonces, si Él quiere, la cosa cambia. ¿Y cómo lograrlo? ¿Cómo él demostró ese querer suyo? Que aunque su naturaleza se lo impedía por ser santo y por vivir en luz inaccesible, eh, aunque su naturaleza se lo impedía, Él a través de su Hijo Jesucristo lo logró. Es a través de Jesucristo que Él demostró ese deseo profundo que hay en su corazón de perdonarnos. Y lo habló desde el Antiguo Testamento. Hay un texto hermoso en Miqueas que habla acerca de ese deseo, de ese gozo, de esa alegría, de ese deseo que tiene Dios por perdonarnos. Miqueas 7, 18 al 19 dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Así que aunque Dios está airado con nosotros, está airado con el hombre, Él ha diseñado una estrategia, un método de salvación para la humanidad. ¿Dónde dice la palabra que Él está airado? Acompáñame a este Salmo 7:11. Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces, Él no queriendo retener más esa ira, decidió, ¿saben? Decidió tremendamente aplicarla toda contra Jesucristo. Tomó a su Hijo Jesucristo
Y toda esa ira y todo ese enojo que le producía el pecado de la humanidad, para no tener que cobrárselo a la humanidad, se lo cobra a su Hijo Jesucristo, quien nunca pecó, pero por nosotros, dice la palabra, lo hizo pecado, para que sobre él recayera todo el castigo que merecía nuestra maldad, que merecía nuestro pecado. Mira los textos que hablan acerca de esto en la palabra del Señor. Isaías 53, del 5 al 6 en la Nueva Traducción Viviente, dice: pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. También dice la palabra en torno a esto: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Mis amados, había un acta, un documento en donde eran anotados día a día nuestros pecados, por los cuales, si no nos arrepentimos, vamos a ser condenados. Pero ¿qué dice la palabra? Que Cristo tomó esa acta y la clavó en la cruz. De esa manera fue anulada esa acta, y eso que estaba en contra tuyo, en contra mío, ya no opera, y ya no vamos a sufrir el castigo que merecíamos, porque Cristo lo sufrió por nosotros. Fue un sacrificio sustitutivo. Lo que debía caer sobre nosotros cayó sobre Jesucristo. Y permíteme, quiero leer esto, que condensa de una manera muy extraordinaria la obra de Jesucristo en la cruz. Dice así: de esta manera, al satisfacer la justicia divina por el pago total del castigo, la obra de Cristo en la cruz proveyó perdón total, irreversible y permanente para todo pecado de todos aquellos que ponen su fe en Él, que son todos por quienes Él murió. Así que todos los pecados por todos aquellos que ponen su fe en Él. El punto aquí entonces es poner nuestra fe en Él y arrepentirnos. Arrepentirnos. Confesar todas las facetas de nuestros pecados. Decirle a Él, reconociendo, apartando ese orgullo, decirle a Él lo que hemos hecho. Pedirle perdón por esos pecados cometidos. Una vez que hemos creído en este sacrificio sustitutivo de Cristo en la cruz, a continuación viene pedirle perdón. Y mira cómo lo dice la palabra en torno a este arrepentimiento y a esta confesión, que logra que todo lo que ganó Cristo por nosotros en la cruz se haga efectivo en nuestras vidas, y toda esa maldición del pecado ya no obra sobre nosotros. Ya lo que viene sobre nosotros es la bendición del Señor. Mira cómo obra esto tan maravilloso en 1 Juan 1, del 8 al 9, dice la palabra: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y limpiarnos. Por lo tanto, todo eso, todo lo que iba a traer el pecado sobre nuestras vidas ya no va a obrar sobre nosotros y nos va a limpiar. Es decir, esa naturaleza que nos llevaba siempre a lo malo va a ser quitada. Recuerdan que hablamos del leopardo. ¿Cómo va a quitar el leopardo sus manchas? ¿Cómo va alguien que está habituado al mal terminar haciendo lo bueno? Así, de esta manera, creyendo en Cristo, pidiendo perdón, confesándole a Él los pecados, viene esta obra redentora: perdón de pecados y limpieza de pecados. Pero claro, aparece ahora el orgullo. ¿Y con el orgullo qué? ¿Qué hacemos con este bendito orgullo que está haciendo que las personas no quieran reconocer su pecado? Bueno, el Señor en su gracia, en su amor,
ha enviado su Santo Espíritu, su Espíritu Santo. Y menos mal, porque ese Espíritu Santo, cuando nos habla, como que derrite ese orgullo y nos permite reconocer nuestro pecado. Mira cómo dice la palabra en Juan 16:8. Y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que seamos dóciles a la voz del Espíritu Santo cuando nos redarguya de algo que hemos hecho mal. No alimentemos el orgullo, sino vamos, Él nos va a convencer. Antes quizás no estábamos, antes estábamos ajenos a esa voz y era locura y no la entendíamos y ni siquiera sabíamos cómo operaba ni que existía ni nada. Pero una vez que has escuchado de Jesús, has creído en Él, te has arrepentido, el Espíritu Santo viene y te redarguye de pecado y te convence de cosas que antes para ti no eran pecado, pero que ahora comienzan a ser pecado en tu vida. Y aunque, aunque ya estás en Cristo, ¿cierto? Eh, Debemos también decir que seguimos pecando. El cristiano sigue pecando, aunque fue perdonado y fue, mire, pecados pasados han sido perdonados, los pecados presentes nuestros han sido perdonados y los pecados futuros ya han sido perdonados en Cristo. Pero entonces la pregunta es, ¿y si soy cristiano y sigo pecando, qué pasa entonces? Bueno, mira, a David le pasó algo semejante. El rey David pecó en una ocasión con una mujer llamada Betsabé. Se acostó con una mujer casada, la embarazó y para poder resolver todo el asunto mandó matar al esposo de Betsabé. Se quedó con ella finalmente y no dijo nunca nada. Nunca le dijo a Dios, nunca le confesó al Señor ese pecado. Vemos por el testimonio de la palabra que David no perdió su salvación. El Señor siguió tratando con él. Le envió a un profeta para llevarlo a confesar su pecado y a arrepentirse. Pero ¿qué le pasa a un cristiano que peca y que no confiesa sus pecados? Pues aunque no pierda su salvación, sí está quebrantando su relación con Dios y eso le trae en la vida presente muchos problemas. Mira lo que le pasó a David, lo dice en el Salmo 51, versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación. Aquí David está reconociendo, unos versículos atrás dijo, a Dios mi Salvador, él todavía sabía que el Señor era su Salvador, no había perdido su salvación, pero el gozo de la salvación, sí, un cristiano que peca y no se arrepiente, pierde el gozo de la salvación. ¿Te imaginas cómo vive un cristiano de esa manera? ¿Cómo es la vida de alguien así? Es terrible. El mismo David también lo habló en el Salmo 32. Mientras él se quedó calladito y nunca dijo nada, mira cómo describe el estado en el que vive un creyente que peca y que no se arrepiente. Salmo 32, del 3 al 4 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mis amados, un creyente que no confiesa sus pecados, vive esta terrible situación que vivió David. Se agrava el dolor, se siente la presión, lo verde se marchita, la vida del creyente se marchita. Y solamente hasta que reaccione como lo hizo David y pida perdón, no va a volver a recibir ese gozo de la salvación y a volver a experimentar la paz, la tranquilidad, la alegría de haber restablecido la relación con el Señor. Por eso, y ya para que terminemos nuestra enseñanza de hoy, el cristiano tiene la necesidad, la urgente necesidad de arrepentirse y de confesar sus pecados diariamente. La vida de un creyente involucra diariamente la confesión de sus pecados. Por eso el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro, así como pedimos el pan nuestro de cada día, también se pide el perdón nuestro de cada día. Recuerden que Él es nuestro proveedor. Provee el sustento, pero aquí provee nuestra salvación. Porque todos los días tú pecas, yo peco.
de muchas maneras. Por lo tanto, el cristiano no solo se arrepiente un día cuando conoce a Jesús, no. El cristiano se arrepiente todos los días porque todos los días peca. Todos los días necesitamos tener en nuestra oración la necesidad de decirle, perdóname, Señor. Perdóname, incluso como el rey David también lo decía, de mis pecados ocultos, líbrame. De esas cosas que de repente no tengo en este momento conciencia que pequé, pero Señor, si no la tengo, perdóname. Pero lógicamente el Espíritu Santo te va a estar diciendo en qué has fallado. Y cuando lo haga, recuerda, ora. Ahí el Padre nuestro es una maravillosa bendición de parte de Dios diciendo, yo proveo sustento y proveo salvación, proveo perdón todos los días me pides perdón, todos los días te perdono y restablecer constantemente la relación que tenemos con el Señor. En una ocasión el Señor usó una analogía. ¿Recuerdan ustedes que la noche en que fue entregado hubo un momento que se llamó la Santa Cena? Bueno, así lo conocemos nosotros hoy, la última cena. Y en esa última cena el Señor tomó un lebrillo, dice, tomó agua, tomó una toalla y comenzó a lavar los pies a sus discípulos. Y Pedro viendo que Jesús, el maestro, el rey de reyes, le iba a lavar los pies, que era una de las labores que hacían los esclavos y los esclavos de menor rango, eran los que limpiaban los pies. Jesús dijo, no, no, Señor. Perdón, Pedro le dijo a Jesús, no me laves los pies. Jesús le dijo, si no te lavo, no vas a tener parte conmigo. Entonces Pedro dice, no, pues entonces láveme todo. Pedro iba siempre a los extremos. Y ahí el Señor usó esta analogía. Dice así en la palabra en Juan 13:10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Entonces, usando la analogía, el Señor le dice, mira, Pedro, tú ya estás lavado. Yo ya te cubrí, mi salvación está sobre tu vida, no necesitas volverte a lavar, es decir, una vez que tú has sido salvo, no necesitas que el Señor tenga que volver a hacer sacrificios por ti, ya hizo uno, fue suficiente, y cuando tú te arrepentiste y fuiste a Él, fue suficiente, has sido salvo, pero, es lo que dijo Jesús, ustedes ya todos están limpios a excepción de uno, refiriéndose a Judas, porque Judas no era salvo. Judas, aunque estaba con ellos, no había accedido a este privilegio de ser perdonado. Por eso Judas nunca pudo ser salvo, nunca se arrepintió. Jesús le dice, bueno, ustedes ya están limpios por la obra que yo he hecho en ustedes, por la palabra que les he dado, por lo que voy a hacer ahora en la cruz. Ya están limpios, pero los pies, es decir, van a necesitar constantemente el lavado de esos pies. Van a necesitar, es una analogía, van a necesitar constantemente estar pidiendo perdón por sus pecados. Aunque ya fuimos perdonados de los pecados pasados, presentes y futuros, no podemos permitir que la relación con el Señor se dañe, se pierda, se quebrante por nuestro pecado. Para eso usamos la oración del Padre Nuestro y perdona nuestros pecados. Amén. Ahí hemos llegado al final de nuestra charla de hoy. Te invito a que oremos para entregar este resto de día en las manos del Señor y para que esta palabra siga obrando en tu corazón. Oramos. Padre Santo y bendito, hoy agradecemos el milagro glorioso de la salvación. Hoy agradecemos, Señor, el sacrificio sustitutivo tuyo en la cruz, que cuando merecíamos la ira de Dios que cayera sobre nosotros, apareciste tú, Señor Jesús, limpio de todo pecado, y llevaste en esa cruz el castigo que merecía nuestro pecado y nuestra maldad. Gracias, Señor, por habernos regalado esa bendición. Gracias, Padre, por haber permitido que esa ira cayera sobre tu Hijo y no sobre nosotros. Hoy nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y te pedimos perdón. Perdónanos por lo que quizás hace unos minutos ya hicimos. Perdóname por lo que hice ayer o lo que hice en la noche que pasó. Eh, Señor, permítenos todo el tiempo tener esa conciencia de la necesidad de tener esa relación contigo permanente, estable, firme y evitar que el pecado la quebrante. Gracias por habernos hecho salvos, pero también permítenos, Señor, tener constantemente en nuestra oración la necesidad de pedirte perdón y de confesar nuestros pecados.
Si alguien que escuchó este mensaje aún no te ha entregado su vida y no ha recibido el milagro de la salvación, que lo pueda hacer en este momento, al confesar delante de ti la necesidad que tiene de ser salvo y de ser perdonado. Escucha esa oración y sálvale en el nombre de Jesús. Gracias te damos por este tiempo. Amén y amén. Iglesia amada, que el Señor les bendiga. Les deseo un feliz resto de domingo, un domingo maravilloso en familia, con el gozo que da la salvación, ese gozo precioso de poder ir al Señor, pedirle perdón y estar constantemente fortaleciendo nuestra relación con Él. Que el Señor les bendiga grandemente. Nos estaremos viendo próximamente.